Bueno, Andrés Ramírez ya está con nosotros a ver si está en condiciones de entregarnos los detalles de la agenda del día de hoy. Me dicen que vamos a estar con eso en un ratito, pero vamos entonces a Reporteros Sin Fronteras. A esta hora Fernando Tineo nos escucha desde Caracas. Ha sido una jornada de muchísima tensión durante toda la semana prácticamente, porque colectivos chavistas rodearon con motocicletas y algunos armados, por supuesto, los vehículos de los legisladores opositores que intentaban llegar, ¿no?, a la Asamblea Nacional, impidiendo, por supuesto, que pudieran sesionar. A ver si nos puedes aclarar qué fue bien lo que pasó en una nueva escena bien compleja, ¿no?, de todo el intento por el legislativo venezolano de volver a operar con cierta normalidad. Fernando. Hola José Antonio, buenas noches para ustedes. Bueno, en efecto, van tan solo 15 días del año 2020 y pareciera que fuera mucho más de todo lo que ha pasado acá en Venezuela, ¿no? El día de hoy un episodio más de violencia en el centro de Caracas cuando los diputados a la Asamblea Nacional intentaban llegar al Palacio Federal Legislativo para una nueva sesión de la Asamblea Nacional. Bueno, la verdad es que la Asamblea Nacional amaneció rodeada de Guardia Nacional el día de hoy, pero posterior al arribo de la Guardia Nacional, que estuvo allí desde primera hora de la mañana, bueno, llegaron los colectivos armados. O sea, las fotos son evidentes, lo que pudimos ver el día de hoy en las adyacencias de la Asamblea Nacional. Tenemos colegas que fueron robados, bueno, tratando nosotros de hacer nuestro trabajo, pero los diputados Renzo Prieto, Delsa Solórzano y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berris Beitia, denunciaron esta mañana cuando estaban cerca de la Asamblea Nacional que les estaban disparando. Objetos contundentes le pegaron también al vehículo, destrozaron algunos de los vidrios de los vehículos. La corresponsal de CNN en español acá en Caracas, Osmari Hernández, también su carro fue completamente destrozado, inclusive tuvieron que huir brincando por el medio de una plaza cerca del Consejo Nacional Electoral para, bueno, poder resguardarse posterior a esto. La verdad es que la violencia no cesa, la violencia con la política, la violencia ligada a la política, porque la violencia criminal, bueno, es otro tema y tampoco cesa, ¿no? José Antonio. La posición de los colectivos chavistas, ¿intentan deslegitimar de alguna forma la asamblea, que no funcione, que no sesione, que toda esa labor legislativa recaiga en la constituyente? ¿Qué buscan con todo esto? Bueno, fíjense que durante los primeros 4 años de la Asamblea Nacional, un periodo de 5 años, este es el último año, han tratado de hacer de todo desde el propio 2016, cuando asumiera Henry Ramos Alup la presidencia de la Asamblea Nacional, han tratado de alguna manera de cercenar el funcionamiento de la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Fuerza Armada, bueno, y ahora a través también de los colectivos armados. ¿Qué es lo que querían y que finalmente aparentemente así va a ser? Bueno, cerrar la Asamblea Nacional, quitar el espacio físico de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó. Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ha dicho el día de hoy: el presidente electo el 5 de enero es Luis Parra y para sesionar me tienen que pedir permiso a mí como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, con esto, con la actuación de hoy, la semana pasada, hoy y lo que dijo Diosdado Cabello, bueno, queda prácticamente todo dicho. No van a poder ingresar nuevamente a la Asamblea Nacional los diputados opositores, aún siendo mayoría. Bueno, ¿y eso se va a traducir en qué cosa? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el señor Luis Parra, digamos, sigue ocupando el cargo, pero Guaidó también dice que ocupa el cargo, todos ocupan el cargo. La verdad es que operativamente, ¿cómo funciona esto? ¿Quién estudia los proyectos de ley? ¿Quién despacha las leyes? ¿Quién las firma finalmente? Para poder entenderlo. Bueno, Fernando. fíjense que, sí, claro. Fíjense que los proyectos de ley que se discutían en la Asamblea Nacional finalmente no eran aprobados porque tienen que tener el ejecútese del presidente de la República, que, bueno, en su momento era Nicolás Maduro. Por ejemplo, aquí se reformó la ley del Banco Central de Venezuela. La anterior ley le quitaba la autonomía al Banco Central. Bueno, le devolvieron la autonomía, reformaron algunas cosas allí dentro de la ley, y cuando llegó a la mesa de Nicolás Maduro,
pues este no la firmó y no se ejecutó esa reforma. Entonces, en el Parlamento prácticamente se dejó de discutir o de legislar en torno a normativas Fernando, nacionales. entonces, básicamente el Parlamento, en términos, digamos, reales e institucionales, no existe. O sea, es un organismo de lucha política, pero en términos operativos no cumple la función de ser el espacio de debate de los proyectos y el despacho de leyes, ¿no? Bueno, sí, así es. Han tratado de legislar, pero en torno a una transición que todavía no ocurre en el país. Por ejemplo, se legisló en un tema para darle seguridad a los militares que se pusieran del lado de la Constitución, entre algunas de las que recuerdo. Pero se dejó de legislar, por ejemplo, en materias, digamos, de seguridad, en materia de penal, en ese tipo de materias que también hacen falta pues en el país, precisamente porque no se le puede dar el ejecute desde el Ejecutivo Nacional. La Asamblea Nacional está en medio de toda esta crisis institucional que vive Venezuela, con 2 tribunales supremos de justicia, con 2 asambleas, bueno, y la tercera sería la Asamblea Nacional Constituyente, que es totalmente ilegal, pero así ha transcurrido durante los 2 últimos años el país, en medio de pues, unas aguas turbulentas donde no hay instituciones. Usted no tiene dónde ir a reclamar algo acá en el país. Bueno, ha habido solicitudes de varios organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas a través de la Comisión de Derechos Humanos. La propia Michelle Bachelet lo había hecho ver, ¿no?, en parte de sus documentos y su presencia en Venezuela, que termina con un profundo análisis que luego es rechazado por el gobierno de Miraflores, que una de las condiciones para garantizar los derechos humanos en Venezuela es precisamente desactivar los colectivos chavistas, ¿no? Pero sí, eso está muy por lejos de lo que el gobierno persigue, entiendo. Sí, claro, porque están apoyados. ¿Qué mantiene a Nicolás Maduro y al gobierno en Miraflores, en el poder? Bueno, las armas. Cuando uno habla con un criminalista acá en el país, ellos dicen que, por ejemplo, la policía científica tiene ubicados a todas estas bandas criminales, dónde están, por sectores, cuántos hombres tienen, todo eso, pero no hay una orden de ir contra ellos. De hecho, cuando se ha sucedido algún hecho donde, por ejemplo, la policía de investigación está detrás de colectivos armados o miembros de colectivos armados, bueno, sencillamente se le da la orden de retirarse y no van contra estos. Bueno, porque son precisamente quienes respaldan al régimen para que siga allí en Miraflores. Bien, pues muchísimas gracias por este contacto, ¿no? Y nos estamos manteniendo siempre en línea en caso de haber novedades ahí en Caracas. Así es, Juan Guaidó convocó para el próximo martes una nueva sesión de la Asamblea Nacional. Insisten con ir al Palacio Federal Legislativo, así que, bueno, veremos también qué pasa nuevamente la próxima semana. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.